Bueno, ya estamos nuevamente aquí en UCI Noticias y tenemos con nosotros al senador español Pío Zelaya, de origen peruano. Pío nació en el Perú, se formó en el Perú, estudió en el Perú, estudió medicina en San Marcos y de ahí se fue a España, donde ha sido elegido senador por el Partido Socialista Obrero Español. Pío, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, un gusto tenerte aquí. Buenos días, muchas gracias también por la invitación y un saludo también a la audiencia del programa. Primero cuéntanos, ¿cómo un peruano termina siendo elegido parlamentario? Bueno, en primer lugar está el marco jurídico que lo permite, ¿no? La doble nacionalidad que tiene España con los países de Latinoamérica a uno le permite acceder a una nacionalidad, ¿no? Que es el requisito indispensable para poder desempeñar un cargo público o un cargo de funcionario del Estado, ¿no? Esa condición de la ley pues, es fruto de un marco de relaciones históricas entre Perú y España y quedó reflejado en la Constitución. Además, la Constitución española en ese aspecto es muy generoso, equipara los derechos de los trabajadores, por ejemplo, extranjeros con los trabajadores de origen español y por supuesto, el tema de la nacionalidad pues, abre una vía enorme de participación e integración en la sociedad. Entonces, habiendo optado ya a la nacionalidad española, pues yo como parte de mi trabajo, que soy médico de familia en la Seguridad Social andaluza, el Sistema Andaluz de Salud, pues uno tiene esa sensibilidad de servidor público, esa sensibilidad social, y uno se involucra cada vez más en el trabajo hacia la comunidad, hacia mejorar la vida de las personas, ¿no? Y es así como yo participo en política en mi provincia, en mi ciudad, que es Jaén, y participo yo en el Partido Socialista, que es el partido que es acorde a mis ideas, acorde a mi ideología, y poco a poco pues, me voy involucrando cada vez más en el qué hacer del funcionamiento del partido, y llega el momento en el cual pues, a uno tiene que dar un paso adelante, ¿no? Claro, ¿y qué te lleva a hacer política en un país? Tú no te has sido de niño, tú te has sido ya formado, ya como profesional. ¿Qué te lleva a decir voy a participar en política, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto? Y cómo llegas después a una elección interna de tu partido. Claro, las sensibilidades están allí, las sensibilidades son previas, o sea, uno no de la noche a la mañana no le nace un gustillo por lo social, por mejorar la vida de la gente, que en realidad es el kit del asunto de la política, ¿no? Si uno no quiere mejorar, no quiere transformar una sociedad, pues difícilmente uno se va a involucrar en la política como debería involucrarse para participar, ¿no? de forma activa, ¿no? Entonces ese gustillo ya lo tenía yo, ¿no? Y aparte, hombre, en España uno es un ciudadano más, ¿no? Y como ciudadano uno padece también las políticas que uno considera que no son adecuadas, ¿no? Perjudican al ciudadano o las políticas que perjudican a la mayoría de personas. Entonces frente a esa realidad, pues en mi caso no fui impasible, ¿no? O sea, yo me involucré activamente. Concretamente recuerdo en mi ciudad, en Jaén, hombre, habían intereses superiores a los intereses de la mayoría de las personas, que eran los intereses urbanísticos, y eso impedía, por ejemplo, que se desarrollara un colegio, por ejemplo, en mi localidad, ¿no? Y cosas como esas, pues, hacen que la gente haga un vuelco electoral, la gente vote otra cosa, ¿no? Y ahí se produce un cambio político. Llegó el Partido Socialista a gobernar mi ciudad, se produjeron los cambios que se habían prometido, ¿vale? Se construyó un colegio, se construyeron cosas en beneficio de la comunidad y ahí aumentó más todavía mi participación política, ¿no? Entonces, tú me decías, ¿cómo pasa de allí a que te elijan candidato? Pues precisamente por el trabajo que uno realiza, ¿no? El trabajo en las campañas políticas, en los programas políticos, en las sectoriales, ¿no? En mi caso, yo soy médico, pues en las sectoriales de sanidad, por ejemplo. Uno realiza un trabajo y ese trabajo que uno realiza... Quieres que eso se convierta en política pública. Claro, ¿no? Claro. Pero aparte, el trabajo que uno realiza es la mejor carta de presentación que tiene uno, por lo menos en el partido político en el que yo me he movido, ¿no? El PSOE de Jaén, ¿no? O sea, el haber hecho un trabajo previo es al cual uno, vamos a decir un poco, son los méritos políticos de una persona, ¿no? Luego está efectivamente otras cosas más, ¿no? La integridad personal, los valores que uno tiene, el desempeño también en la comunidad, ¿no? Bueno, vamos a la actualidad española. Después de 2 gobiernos de Mariano Rajoy, bueno, uno y el otro medio raro, el PSOE
asume el gobierno de España bajo una crisis institucional, no una crisis institucional, sino que al ser régimen parlamentario no se elige por voto directo al presidente, sino lo eligen la Cámara de Diputados, y no llegaba a la mayoría el gobierno que proponía Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy se ve envuelto en una crisis institucional por este tema de la corrupción que había en su gobierno, y se da una alianza por la cual los diputados del PSOE y de Podemos sacan a Mariano Rajoy del poder y sube Pedro Sánchez. ¿Cómo evalúas hasta este momento el gobierno de Pedro Sánchez al frente de España? Algunas precisiones, Sí. ¿no? No ha habido ninguna alianza, Ya. ¿vale? Okay. Como tú lo has comentado, el Partido Popular pues, llevaba un tiempo de gran desgaste de las instituciones democráticas donde ellos gobernaban, sobre todo por el tema de la corrupción, pero no el único tema. También había un desentendimiento con lo que la población en general era el sentir de ellos, del tema del trabajo, el tema de los sueldos, del desempleo, de que como, acortando los términos, la recuperación económica no llegaba a todos por igual, ¿no? Entonces, eso sumado al tema de la corrupción, pues el Partido Socialista se vio en la tesitura a finales de mayo ante una sentencia que condenaba al tesorero del Partido Popular a más de 30 años de cárcel, y también condenaba al Partido Popular a que devuelva un dinero del cual se había beneficiado de la trama corrupta, pues el Partido Socialista se vio en la tesitura moral de presentar una moción de censura. Una moción de censura que no hubo ningún acuerdo, ninguna alianza previa. Era la respuesta a una demanda popular. Ok, pero tiene que haberse puesto de acuerdo para decir votamos así y votamos en bloque, no es que sí, pero cuando uno hace unas alianzas, eso implican acuerdos, implican prestaciones, contraprestaciones democráticas, legítimas, que no ha sido el caso, ¿no? O sea, lo esperaron, me imagino. Hombre, porque yo creo que la demanda popular estaba muy clara, ¿no? Un partido corrupto, tiene que salir del gobierno. Y el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, hace una apuesta audaz, presenta una moción de censura, y es lo que prácticamente en 48 horas Mariano Rajoy tiene que abandonar el gobierno con el Partido Popular, ¿no? Y a partir de ese momento, que lo que tú me decías, la evaluación, el balance que hago, a partir de ese momento, yo creo que la población se da cuenta de algo que veníamos repitiendo desde la oposición, no solamente el Partido Socialista, otros partidos también, que era posible hacer otro tipo de política, que era posible gobernar oyendo a las diferentes demandas, a los colectivos sociales, a los diferentes problemas reales que existen en la sociedad española, y que el gobierno del Partido Popular no daba respuesta, ¿no? Por ejemplo, una vez que forma gobierno Pedro Sánchez, fue de mucho impacto y de gran aceptación social el Consejo de Ministras que creó Pedro Sánchez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso ya ponía sobre la mesa, ¿no? Las prioridades del gobierno. Este es un gobierno femenino y feminista, ¿no? Un gobierno en el cual una de nuestras banderas de reivindicación es precisamente la igualdad de género. Nosotros creemos que desde el Estado sí tiene responsabilidad en hacer políticas para facilitar la igualdad de género. Y esta apuesta que hace, solamente con el nombramiento de las ministras, ya era una carta de intenciones de Pedro Sánchez. Acá en el Perú, un hombre gana 40% más que una mujer. En España, ¿cómo es? Igual. O sea, nosotros decimos, cuando estábamos en el sindicato decíamos, ¿no? A partir de tal día de noviembre la mujer trabaja gratis en España, ¿no? O sea, es una desigualdad que no tiene otra explicación que la discriminación a la mujer. ¿Por qué? Porque son diferentes factores. Es cierto que también se da el caso de que haciendo el mismo trabajo una mujer cobre menos que un hombre, sí, por razones machistas, no existe otra, pero también existen otros elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay elementos en la vida laboral de las personas, ¿no? Por ejemplo, un hombre y una mujer que empiecen una carrera en una empresa X, por ejemplo, 2 abogados. Si la mujer empieza a tener hijos, por ejemplo, va retrasando su desarrollo profesional, por cuestiones machistas, porque se tiene que quedar a cuidar a los hijos, o simplemente porque de los 9 meses de embarazo más la baja maternal la sacan del mercado laboral. Por diferentes razones, la mujer va retrasando su desarrollo profesional. Y esas son condiciones
que al final los hijos benefician a los hijos y las hijas benefician a la sociedad, benefician a la familia, benefician al país. Entonces no tiene por qué sobrecaer toda la responsabilidad y penalizar a la mitad de la población, que son las mujeres. No sería justo. Entonces ahí también tiene que interactuar la política de los gobiernos, tienen que interactuar para intentar compensar y sacar adelante esta situación. Pío, el tema migratorio, Sí. y te lo toco por el tema de la gran migración venezolana que tenemos acá en el Perú. El gobierno del PSOE ha dicho que va a ver la mejor manera de formalizar a los ilegales que existen, que están dentro de España. 1. 2, hay una política migratoria de acogida a la gente que ha migrado a España. Vemos casi todos los días estas balsas que parten desde el norte de África al sur de España. Te lo digo porque estamos casi en 500.000 de venezolanos, el éxodo de venezolanos es muy fuerte y nuestra dirección de migraciones lo que ha dicho, ¿sabes qué? Mejor cerramos acá, que entren con pasaporte. Nos estamos yendo al extremo nosotros, no nos ha agarrado fuera eso. Entonces, ¿cuál es la experiencia que ustedes han tenido para ver que se puede aplicar acá? Bueno, una de las primeras medidas del gobierno de Pedro Sánchez fue precisamente permitir que atraque en un puerto español el barco Aquarius, con inmigrantes a bordo que habían sido rescatados en una situación de emergencia humanitaria y que no dejaban atracar en ningún otro puerto de Italia ni otros países, ¿no? de la Unión Europea, lo cual simplemente era una expresión de xenofobia, digámoslo claramente, ¿no? De xenofobia, de racismo, ¿no? Y yo creo que con la actitud, con la medida que toma Pedro Sánchez, en el cumplimiento de la ley, porque aquí no se produce nada extraordinario. En todo caso, lo extraordinario fue que se empezara a cumplir la ley y se empezaran a cumplir los compromisos migratorios que tiene la Unión Europea, ¿no? Acoge al barco del Aquarius y esto abre el debate en la Unión Europea. Abre el debate e incluso yo creo que es la mejor contestación que se le da al discurso de Salvini en Italia, discursos xenófobos que empiezan a difundirse en Europa peligrosamente, porque sabemos perfectamente, basta con revisar un poquito la historia de la primera mitad del siglo XX para saber qué ocurrió con estos movimientos xenófobos, ¿no? Dicho esto, tengo que decir de que el tema de la inmigración es un tema que no solamente es un tema de fronteras. El tema de la inmigración es un tema que involucra a toda la sociedad y en el caso de Europa involucra a toda la comunidad europea. El que hayan países que no sean frontera sur no significa que no tengan nada que decir con el tema de la inmigración. Y eso es lo que el gobierno de España en este tiempo ha permitido poner en el tapete. Que toda Europa hable de inmigración, hable de fondos, hable de una estrategia común, que es, yo creo, cómo se tiene que resolver esto, ¿no? Y yo decía que inicialmente que era un tema de una sociedad, porque nos llama la pregunta de qué sociedad queremos. ¿Queremos una sociedad excluyente? ¿Queremos una sociedad que integre? ¿Queremos una sociedad generosa? ¿Qué tipo de sociedad queremos? No, nos creemos dueños de los territorios y que esto quitan trabajo y no sé. Sí, pero al margen de los mitos estos que luego se caen porque no son ciertos, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad en donde pues, los pobres sigan siendo pobres, donde los migrantes pues, sean marginados? Esa es la sociedad es un modelo de sociedad que queremos. ¿Queremos dejar restos? ¿Queremos tener guetos? ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos una sociedad que sea sensible? Una sociedad que, por ejemplo, tú has mencionado el tema de la migración venezolana. Hay que llamarlo por su nombre, más que migrantes, que son migrantes, son migraciones forzosas. Estamos hablando de ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que ocurre con el tema del Aquarius, con el tema de la frontera sur, la gente que llega en pateras, que llega cruzando el estrecho, jugándose la vida, y mucha gente perdiendo la vida también? Entonces, ¿qué tipo de modelo social queremos? Y luego está el tema de la regulación. Hombre, la migración tiene que ser regulada, ¿no? Europa, yo creo que es sabido por todos, tiene un problema poblacional, un problema demográfico. El problema demográfico es de que cada vez hay más personas mayores y cada vez hay menos jóvenes, menos nacimientos. Entonces, cuando tienes una inversión de la pirámide poblacional, está claro que tú de aquí a un periodo cada vez más corto vas a tener problemas, por ejemplo, para el pago de las pensiones, vas a tener problemas para la asistencia a personas mayores. ¿Y eso cómo se soluciona si no aumenta la tasa de natalidad? Pues con la inmigración.
Mira, justamente estaba leyendo de que del año pasado a ahora ha aumentado 8% la tasa de afiliaciones a la seguridad social en España de las personas extranjeras. ¿Esto qué significa? Que hay más aportes a la seguridad social. Claro. Y que hay más aportaciones para pagar pensiones. O sea, la migración tiene que ser reglamentada, eso está claro, tiene que ser regulada y tiene que entrar dentro de los planes del proyecto de economía de un país. Y es necesaria, y la inmigración es buena, la inmigración no es mala, ¿vale? Y aparte de eso, también tiene que haber ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no se le puede negar, los seres humanos no pierden su condición de ser humano. Rajoy le quitó el derecho a que un extranjero, un migrante, pudiera atenderse en la seguridad social. ¿Eso ha vuelto con Pedro Sánchez? ¿Va a volver? Sí, es una de las medidas. Yo te mencionaba antes, un gobierno feminista, un gobierno humano por el tema de la ayuda humanitaria, y también se restableció la sanidad universal. La sanidad universal se quitó en España por un tema político, ¿no? Quizá aquí en Perú, quien no conozca la realidad del estado del bienestar de España no pueda comprender algunas cosas, ¿no? Pero yo tengo que decir algunas cosas. Desde el año 86, que se aprueba una ley de sanidad en España, se da una cobertura universal, lo cual ha permitido en prácticamente 30 años pues, aumentar, por ejemplo, la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida de los españoles. O sea, el tema que en España uno de los pilares del bienestar sea la sanidad, ha permitido altos niveles y estándares. ¿No? Pero el copago también lo empezó a introducir el gobierno de Rajoy. Claro, y el gobierno de Rajoy, ¿qué es lo que viene? Viene a precisamente quita la universalidad de la sanidad, lo cual generó gran malestar en la sociedad española en general, sobre todo porque no estaba justificado, ¿no? Porque las personas jóvenes, el argumento de los inmigrantes que quitaban recursos a la sanidad, las personas jóvenes no consumimos sanidad. Entonces no es un problema económico, era un problema más que todo político. Ahora se ha restablecido, vamos, en 60 días de gobierno socialista, se ha producido una recuperación de derechos que yo creo que ha devuelto un poco la conexión de la sociedad a la clase política, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya se ha aprobado, el Consejo de Ministros ya aprobó en decreto ley el restablecimiento de la sanidad universal, ¿no? ¿Qué podemos aprender, y tú puedes ser un puente en ese sentido, entre el Perú, entre nuestra clase política peruana, de esta experiencia que ha tenido España y el futuro que va a tener políticamente España? En primer lugar, que la clase política es responsable de la desconexión que haya la gente con la percepción que tenga de sus políticos, ¿no? Es responsable, no hay ninguna duda, y no se puede eludir ese debate, ¿no? Por ejemplo, Pedro Sánchez, los que somos miembros de las candidaturas del Partido Socialista, tenemos un código ético, ¿no? Un código ético que, por ejemplo, a mí me impide pues, realizar cobros por una entrevista televisiva o realizar otra actividad económica, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y este tipo de comportamiento ejemplar es lo que le pide la población a la clase política, para empezar, ¿vale? Y luego también le pide transparencia. Le pide transparencia y luego le pide que escuche las demandas sociales. Yo creo que si estas tres condiciones no se dan, el divorcio entre la sociedad y la clase política simplemente va a deteriorar el ambiente político y va a deteriorar en general las condiciones de vida de las personas, ¿no? Porque todos sabemos cuando no hay política, ¿qué ocurre? Cuando no hay políticas, cuando no hay políticos, cuando no se realizan acciones en favor de la mayoría de personas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que gana el más fuerte. El mercado se regula por el más fuerte. Y si el Estado, el gobierno, no corta, por ejemplo, monopolios, o regula los mercados socialmente, no redistribuye a través de los impuestos a los que más ganan para intentar hacer una economía social, pues ocurre que se producen grandes desigualdades. Y yo creo que ese es el ejemplo que España, que es la mejor marca de España, ¿no? El estado del bienestar español es verdad de que no soluciona al 100% los problemas, pero sí permite una sociedad más justa, más igualitaria. Y su fortaleza institucional, a pesar del corto tiempo que vive en democracia, sí. Creo que son esas dos cosas, el estado de bienestar y su fortaleza institucional, a pesar de todos los defectos, efectivamente, ¿no?, que pueda tener el sistema. Bueno, Pío, muchas gracias. No, gracias a vosotros. Muchas gracias, espero que podamos seguir conversando. Vámonos entonces ahora al Minuto Deportivo con Tony. En España. Y en España, el Barcelona. Del Barcelona. Encima independentista me salió Pío. Vamos con el minuto, Tony. Gracias, Miguel. Último partido de la fecha número 14 del torneo de apertura. En el IPD de Moyobamba, la victoria
del equipo de Franco Navarro, 3-2 ante el Unión Comercio, abría el marcador Guevara. Igualaba a los 26 minutos el Zorrito Aguirre, exjugador de Alianza Lima. El Zorrito ponía la paridad en el Carlos Vidaurre de Moyobamba. La celebración, el 2-1 a favor del equipo de Navarro. Cardosa lo celebraba todo el equipo universitario porque no quería que se despunte en la tabla acumulada del equipo de Nueva Cajamarca. Y de réplica, reiteramos, los cánones de fútbol dicen que toda la réplica debe acabar en gol. Lo hizo otro blanquiazul, Roberto el Cucurucho Guisasola, para poner el 3-1 momentáneo. Y en el área, en el colofón, en el final, Jesús Rabanal, el 2-3. Celebraba UTC, celebraba Universitario, que hoy espera la resolución final de la Comisión de Licencia de la Federación Peruana de Fútbol, si puede contratar en el segundo campeonato del torneo Clausura. Denis es una opción, Pajoy también puede ser otra opción. Y el Balón de Oro se suma Antoine Griezmann, que peleará la disputa del mejor jugador de la temporada 2018. Campeón con el Atlético de Madrid, campeón del mundo con Francia, campeón del mundo también en la Supercopa Europea. Va a pelear con Lionel Messi y Ronaldo en la hegemonía de estos dos grandes. Y el hijo de Michael Schumacher, Mike Schumacher, sumó su victoria, su segunda carrera ganó en la Fórmula 3. Recordar que Schumacher está todavía en estado vegetativo por un accidente que tuvo. Miguel, adelante. Muchas gracias. Y hay que hacerle seguimiento al vínculo ahí que está jugando en Rayo Vallecano. Bueno, vamos entonces a un pequeño corte y regresamos ya con María Laura con los espectáculos y el entretenimiento acá en UCI Noticias.